Hola amigos, mis queridos amigos, aquí estamos una vez más con el placer, la gran satisfacción de renovar este encuentro semanal en esto que llamamos Historias desde el Ringside. Comenzamos como algo que es habitual con mi compañero Pablo Martínez y el panorama del boxeo en el mundo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que estén viendo este programa. Para hablar de lo que ha sido este fin de semana y lo que vendrá. Tenemos mucho, Hay mucho. Mucha información. Bueno, en principio tenemos lo que pasó en el doblete argentino, ¿no? De Jorge Alfredo Soto en Panamá. Muy bien, el Coqui Soto. El mendocino ganó por nocaut. Sí, señor. Ante el panameño José Núñez y logró el título federatín AMB ligero. Y también Andrés Sosa, que ganó por puntos en fallo unánime al venezolano Liborio Solís. Un veterano, Liborio Solís, un hombre muy experimentado. Hablando mal y pronto, o rápido y pronto, tanto el Coqui como este otro boxeador, Sosa, como decíamos en la cancha, fueron de punto y salieron banca. Qué bárbaro, realmente notable el triunfo, ¿no? Bueno, y en Cañuelas, Amalia Amazzarello ganó por nocaut en el octavo round ante la santafesina Eliana Orecchia en categoría Super Gallo. Lo que se viene es la argentina Nazarena Romero ante la actual campeona mundial Super Gallo Mayeli Flores, el 10... No hay fecha todavía. No hay fecha. No. Esta pelea, es decir, hace poquito la comentaste, la derrota de Romero como la semana pasada. Era una pelea muy ajustada, con un fallo discutido. Entonces ahora la Argentina, con su equipo, hace uso de la opción que tiene firmada, es decir, que si perdía hay una revancha. Entonces tendrán que buscar una fecha. Perfecto, entonces ahí está, vamos a ver si puede llegar esta fecha lo más rápido posible. Y lo que se viene ya para el sábado 31 de mayo, sí, señor, la fin de semana, la pelea central, vuelve el Pitbull, Tobías Reyes. Vuelve el pibe de Galvez. Interesante el pibe de Galvez, ante el venezolano Jean Fran Medina, van por el título latino Mosca, una pelea interesantísima. Muy interesante. Y en la misma noche va a estar Carlos Alanís ante Daniel Combi. Retorno de Carlitos Alanís, que esperamos todos con ansiedad y sobre todo esperando una buena performance, es decir, que supere las dos últimas actuaciones que fueron flojas, una de ellas incluso con una derrota. Bueno, vamos a estar ahí monitoreando, Néstor, si todo viene bien con Carlitos Alanís. Bueno, vamos al fin de semana, lo que viene ahora. Lo que viene. Tener este fin de semana patrio, por otra parte, ¿no? El domingo 25, pero tendremos esta noche, viernes, a las 22, René Calixto con Wilibaldo García, título mundial, Superhuman vacante. Esto va a ser, obviamente, en México. En la FAB, que ya se ha convertido en la sede de todas las peleas. Totalmente. La Federación Argentina de Boxeo. Como lo adelantamos aquí en nuestro programa. A las 23, José Agüero ante Brian Farías, en otra de la categoría Superhuman. Y también, ya sábado por la mañana, en Japón, en Osaka, no está confirmada la transmisión de ESPN. No. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa. Atentos. Sí. Ángelo Leo va a enfrentar a Tomoki Kameda en lo que va a ser una de las peleas más importantes del fin de semana, sin dudas. Así que ese sería el cuadro, la cartelera boxística de este fin de semana, en lo que tendremos en el poco tiempo, ¿no? También habíamos hablado la semana pasada de Namita Ferreira. Exacto. Que la brasileña Ferreira. Nos vamos, Ferreira, una con Y y otra en latina, pero vamos a eso, la semana que viene vamos a traer un informe completo. Bien. Como también del viaje, otra pelea que le hemos anunciado acá, la has anunciado vos, de el catamarqueño, Pablo Corso, el Pac-Man Corso, y vamos a traer todos los datos de esa pelea de su rival que le está abriendo las puertas en Europa. Interesante, ¿no? Ojalá que los boxeadores argentinos, ha pasado ya Es un año bastante interesante, por lo menos, ¿no? Tuvimos al Pumita, que ganó. Y muy bien. Lo que ocurrió el fin de semana anterior con los argentinos en Panamá.
Me parece que de a poco vamos acomodándonos, ¿no? Y vamos encontrando la vuelta cuando hay que pelear afuera. Hay que encontrar la vuelta, los boxeadores tienen que comprender que para ir a combatir afuera, donde todos quieren, por cuestiones económicas incluso, lo primero y principal, caso contrario, no tiene ninguna posibilidad, es decir, no bien entrenado, súper entrenado. Tienen que dar un plus. Un plus físico, anímico, de corazón, de temperamento, porque todos sabemos cómo caminan las tarjetas siempre para los locales. Es complicado, por eso creo que, como bien dice Néstor, hay muy poco margen de error, casi nada. Casi nada. Es muy chiquito. ¿Cómo ves a Dinamita? ¿Dinamita Ferreira la ves como campeona? Mirá, tiene una pelea difícil. Ahora, ¿qué tiene a su favor Dinamita? Lo que hablábamos recién. Cuidado, la Ferreira brasilera es una boxeadora intensa. La bestia, le dicen. La bestia, físicamente súper preparada, pero Dinamita, no le dicen Dinamita porque queda bien, porque ha resuelto las peleas por nocaut de una manera explosiva, contundente. Tiene, hasta el momento, creo yo, habría que buscar bien los antecedentes, el récord más rápido de nocaut en la historia del boxeo femenino, porque la colombiana que combatió con ella en Villa María, pelea que nosotros transmitimos, cayó por nocaut. El cronometrista marcó 11 segundos, pero en realidad fueron 8. Claro. Digo, fueron 8 porque el árbitro, cuando cayó, empezó a contar en el número 4. Pero bueno, no importa, más allá de eso, tiene la potencia asegurada. Pegada, y además tiene ese plus, Pablo, audiencia, necesario, que es, viene pidiendo esta pelea, viene soñando con esta pelea, se prepara, como ella dice, toda su vida para esta pelea. Bueno, puede ser un gran plus. Sin dudas. Bueno, hasta ahí entonces el panorama informativo de todo lo que ha pasado en este fin de semana y lo que vendrá, porque viene mucho para los boxeadores argentinos. En un ratito, Néstor Yuria, y un nombre que quedó en la historia del boxeo argentino, no por ser argentino, sino por ser un rival de fuste. Así que quédate que se viene esta historia desde el ringside. Bien, amigos, continuamos. Y hoy nuestra historia desde el ringside tiene un condimento, un plus, como usted quiere llamarlo, especial y que llega desde la emoción. Vamos a hablar de alguien que hace pocos días abandonó, decidió cambiar escenario, se fue a otros planos. Un italiano nacido en 1938, Giovanni Benvenuti, pero todos lo conocimos y lo vamos a recordar siempre como Nino Benvenuti. Un muchacho nacido en Isola, una región italiana que cuando él nació en 1938 pertenecía a Italia, pero hoy es parte de esa subdivisión que se hizo en Europa y es parte de Eslovenia. Se nos fue hace pocos días, como les dije, 87 años de edad, bien vividos, bien llevados. Campeón mundial en dos oportunidades, pero en dos categorías diferentes. Único boxeador que tiene ese récord en la historia del boxeo italiano. Desde ya considerado Nino Benvenuti, hasta el momento el mejor boxeador de todos los tiempos de Italia. Fue campeón mundial super welter, lo que en ese momento se llamaba mediano junior, y en categoría mediano. Un super welter es un boxeador, para que ustedes lo tengan bien presente, de 69 kilos y medio, y el mediano 3 kilitos más, 72 y chirolas. Gran campaña amateur, ya mostraba desde jovencito su físico atlético, alto, de buena pinta, de buena familia, educado. La estadística dice, coinciden todos en que hizo 120 peleas como amateur. En lo que no coinciden es que uno dice que en las 120 no perdió nunca y en la otra que perdió una. Bueno, muchachos, una más, una menos, no creo que sea para discusión. Pero en esa etapa, recordemos
históricos Juegos Olímpicos de Roma, 1960. 1960. Histórico, sin duda. Él sale campeón olímpico, medalla de oro. Ya eso le estaba abriendo las puertas al mundo rentado, al mundo profesional, cosa que indudablemente ocurrió. Fue campeón mundial de la categoría Super Welter entre 1965 y 1966. No estuvo mucho tiempo, un año, pero él ya incluso anunciaba que quería cambiar de categoría porque los 69 y medio le costaba mucho y estaba cómodo en los 72. Le ganó en el Palacio de los Deportes, en Roma, lugar histórico, ya lo vamos a recordar ahora para los argentinos. Gana el título Super Welter, una gran figura italiana, que después fueron muy amigos ellos. Al italiano Sandro Mancinghi, boxeador que en la década del 60 fue muy destacado en el boxeo de Italia y hacia el mundo, pero indudablemente con la aparición de Nino Benvenuti se eclipsó mucho su campaña, ¿no? Le ganó por puntos en fallo unánime. Tarjetas de aquella época, 68-66, 71-70 y 69-61. Ahí obtiene Nino Benvenuti su primer título mundial y pasa ya a la consideración de todo el mundo. Gana después el título mediano, al que sostiene desde 1967 hasta 1970. En ese periodo enfrentó a grandes rivales, pero hay 3 peleas memorables en su carrera. 4 podemos decir también, sí. Las 3 que fueron hilvanadas cuando él gana el título del mundo y cuando lo pierden, fueron contra un grande, que acá en la historia del ringside lo recordamos, en su fatal pelea con Benny Kid Barrett, cuando lo mata sobre el ring ante un árbitro totalmente inmovilizado frente a la paliza que estaba recibiendo el cubano, completamente enganchado sobre las cuerdas. Estoy hablando de Mel Griffith, tremendo boxeador, enorme boxeador, impresionante su carrera, su campaña, ¿no? Le gana el título en el Madison Square Garden. Ya Nino Benvenuti había captado el interés del boxeo norteamericano, sobre todo la categoría mediano, la niña bonita. La niña bonita en Estados Unidos siempre fue, sigue siéndolo por aquella época más que nunca, la mediana y los pesos pesados. Eran la niña bonita de todos. Gana el título un 17 de abril de 1967. Gana por puntos, fallo unánime. Las tarjetas, acá les va a llamar la atención, pero en aquella época, en Estados Unidos, no había 3 jurados, había 2, porque el tercero era el árbitro, el referee. El referee llevaba las tarjetas en el bolsillo de atrás del pantalón, y era, si usted ve en las películas, en televisión o los videos, que saca cuando termina cada red y escribe. Él llevaba tarjeta. Cosa que para mí siempre fue cuestionado, porque un hombre que está atento al desarrollo del choque de 2 hombres, que no haya infracciones, que no pasen cosas que estén fuera del reglamento, no es de pronto, no tiene la concentración necesaria para llevar una tarjeta desde el punto de vista técnico, pero eran así las reglas. Y esas tarjetas, 10-5 y 9-6 en favor de Benvenuti. La revancha nos hace esperar, récord de público, en Estados Unidos, en el estadio Queen, un estadio de béisbol. Allí pierde Benvenuti por puntos con Emil Griffith, pierde el título que había ganado. En decisión dividida, fue una pelea pareja. Para Emil Griffith hubo 2 tarjetas iguales, 9-5, 9-5, y un jurado le dio 7-7, dio empate, de manera que entonces ya el público, la afición, la televisión incipiente pedía la tercera pelea. Y no pasó mucho. 4 de marzo de 1968, donde gana Benvenuti por punto, otra vez decisión dividida.
otra vez decisión mayoritaria, como se dice hoy, y otra vez la discusión del público con respecto al fallo. 8-6, 8-6 para Benvenuti y la otra un empate, como había sido la pelea anterior, 7-7. Pero atención, la pelea tuvo un nivel técnico, un nivel de intensidad, un despliegue de emociones que fue declarada, cosa no fácil con los nenes que había en ese momento en el boxeo del mundo sobre Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, fue declarada la pelea de la temporada, la pelea del año 1968. Pasa el tiempo, recupera la corona y llega un 7 de noviembre de 1970. Otra vez el Palacio de los Deportes, el Palazzetto dello Sport, Roma. Su rival, un desconocido en Italia, desconocido en el mundo, solamente el trabajo de relojería, el trabajo artesanal, puntual, de un hombre como Tito Lecture, como Juan Carlos Lecture, pudo lograr esa pelea de campeonato del mundo. No lo quería nadie a Monzón. Monzón no llenaba el Luna Park, nunca lo llenó. Peleaba a lo mejor los miércoles. Aburría un poco, porque vamos a ser justos. Carlos Monzón es reconocido en todo el mundo. Carlos Monzón está en la gloria del boxeo mundial, pero técnicamente era un boxeador aburrido, limitado, que hacía siempre lo mismo. Pero tenía algo a su favor: su físico, su altura, el largo de brazos. Trabajaba con el jab, o sea, el golpe de iniciación perfecto, y después tenía una derecha que no era demoledora, era megatónica, tenía megatones, era tremendo. Y con eso, bueno, pasaron 14 tratando de quitarle el título. Ante la sorpresa de todos, en ese famoso 12º round, fotos que ya han pasado la historia, imágenes que han pasado la historia, cuando en el rincón, Amílcar Brusa, el entrenador de Carlos Monzón, mirando hacia el rincón del italiano, le dice: Carlos, vaya y liquídelo, que este hombre no da más. Y no se equivocó, fue, y Carlos remató con un par de izquierdas abiertas, una combinación de izquierda en recto con un gancho, y lo cerró con esa derecha que les comenté. Sorpresa en el mundo, sorpresa en Italia, inmediatamente piden la revancha, Carlos la concede, Amílcar Brusa también, Tito también, y es más, a Tito Lecture, él lo contaba en rueda de un café o demás, que cuando terminó la pelea, el promotor italiano, estaba Sabatini, los grandes promotores de aquella época, le dijeron: Tito, ¿cómo nos engañaste con el que trajiste? Claro, porque él, para lograr la pelea, Tito le decía: mire, es una pelea optativa para usted, no corre peligro, Benvenuti, Carlos es un boxeador. Es más, le mandaba, hay una famosa foto histórica, cuando le piden una foto. Tengamos en cuenta que no estábamos en la época de ahora, donde una foto es muy fácil, internet, WhatsApp, que esto, que el otro. Carlos tenía fotos boxeando, pero por supuesto, pero totalmente desconocido, Lecture le dice al entrenador: mirá, te voy a mandar una foto particular de su casa, porque no es muy conocido. Le manda una foto que era un muchacho con una carretilla haciendo su casa, y cuando uno lo miraba era un muchacho realmente para llevarlo a un centro de rehabilitación. Era un flaco que, si este muchacho está pasando hambre cotidianamente, cosa que por otra parte era verdad en esos momentos. Cuando vieron este flaco, Benvenuti, modelo, un físico, un Adonis, se hace la revancha, y en realidad no fue revancha. Cayó 2 veces y en el tercer round gana por nocaut otra vez Carlos Monzón. Eso fue el 7 de noviembre, el 7 de noviembre fue la primera pelea. La segunda se hace en 1971. Y ahí, luego de esa pelea, algo que ya había anunciado, que ya lo estaba
dando a entender, Nino Benvenuti anuncia su retiro del ring del boxeo profesional. Pero nace una gran amistad con Carlos Monzón. Nino Benvenuti, a quien lo conocí porque es una palabra muy profunda, lo vi personalmente, un caballero, muy educado, muy respetuoso, ni les digo cómo empilchaba. Claro, era modelo de las marcas más importantes, como lo fue también Carlos Monzón después, por recomendación de él y de Alain Delon. Las grandes marcas Alto, Pintón. Y nació una muy buena amistad, a tal punto que cuando Nino Benvenuti comienza a hacer películas, estaban de moda, amigos, en ese momento las películas se llamaban western, los western italianos. Eran películas de cowboy o de convoy, como le decíamos nosotros, con cowboy italiano. Y entonces Benvenuti, con la pinta y todo, hace películas. Y lo nombra, lo recomienda a Carlos Monzón. Y Carlos Monzón hizo varios que se llamaban Cowboy Spaghetti, le decían. Spaghetti, eran todos flacos, altos. Y Carlos hizo varias películas, con revólver, sombrero, todo, ¿no? Una gran amistad. Vino varias veces a la Argentina, algunos programas especiales, y fundamentalmente vino en un momento especial de Carlos Monzón a darle su apoyo, a decirle que seguía siendo su amigo, cuando Monzón cae preso por la muerte, o un asesinato, porque en definitiva lo que dijo la ley, de su esposa Alicia Muñiz. Recuerdo que hizo una conferencia de prensa, en la que estuvimos los periodistas de aquella época, y él dijo que no venía a juzgarlo a Carlos por lo que había hecho desde el punto de vista policial. Simplemente venía a saludarlo como el amigo que era, a darle fuerza para que pudiera cumplir la pena y también para decirle al público, cosa que tenía razón, porque después pasó todo eso, que no se mezclaron las cosas. Una cosa era el hombre que había, en un momento trágico de su vida, asesinado a su esposa, y el otro era el boxeador de una gran carrera profesional. Bueno, lamentablemente eso después se mezcló y no fue fácil hacer esa división. El árbitro de la pelea, famosa pelea del 7 de noviembre de 1970, alguna vez reconoció Harry Gibbs, un boxeador un árbitro que si ustedes buscan, había sido boxeador, si ustedes buscan, fue árbitro de peleas muy importante en Estados Unidos, muy experimentado. Al minuto 57 segundos dijo no va más, se terminó el knockout. Pero después declaró que él había arbitrado muchas peleas, había visto muchos campeones, pero nunca había visto un hombre que avanzaba hacia su rival, por Carlos Monzón, con la fiereza que lo hacía. Claro, el mismo Nino Benvenuti en rueda de prensa dijo, miren, en algún momento en los ojos de Carlos Monzón vi que quería matarme. En una mirada tan penetrante, dijo, tan decidida, o sea que algo había, ¿no?, de todas esas cosas de aquellos que estuvieron sobre el ring. Fue comentarista de la RAI, Radio y Televisión Italiana, modelo, actor, como le dije, hombre muy querido. Y además, un aspecto que él no quería que se divulgara, pero hay que divulgarlo. Trabajó muchísimo la solidaridad. Con una fundación, sacó muchos pibes de la pobreza, los llevó a ser atendidos en hospitales en la India, en una región de la India donde él pudo comunicarse con médicos de frontera y demás, que había grandes necesidades para los chicos. Rescataron a muchos y los que después se criaron en Italia. Un ídolo, hoy más que un ídolo, es una leyenda, el querido Nino Benvenuti. Hay 3 leyendas en Italia inamovibles. Otro boxeador, Rocky Marciano, italiano, o descendiente, perdón. Y el otro, un jugador de béisbol, el primer marido de Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, ídolo, no solamente en Italia, en Estados Unidos era
tremendo. Si ustedes saben la importancia que tiene el béisbol en Estados Unidos. Joe DiMaggio. Y al final entonces, mirando su registro, cerró su carrera profesional, 82 peleas ganadas con 35 knockouts, 7 derrotas, un empate, es decir, 90 peleas profesionales. Así, mis queridos amigos, hoy quisimos recordar, a pocos días de su partida, buscando otros escenarios, otros rings, otros rivales seguramente, al querido e inolvidable Nino Benvenuti. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. La promesa de reencontrarnos dentro de 7 días y presentarles otra historia desde el ringside.